Tensión absoluta en Palacio Nacional. Esta mañana, la conferencia matutina dio un giro inesperado. Un reportero tomó la palabra y rompió el silencio para revelar datos que ningún otro medio de comunicación se había atrevido a tocar. La información expuesta fue tan directa y delicada que dejó a la presidenta en un evidente estado de impacto. Escuchemos con atención lo que acaba de suceder. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Muy bien, gracias, Presidenta. En relación, no directamente con el tema, pero sí con la temática, algo que se estuvo mencionando bastante por parte de la clase política y las redes sociales ha sido de nuevo esta etiqueta de narcopolítico, narcopolíticos. Este fin de semana salieron dos investigaciones, honestamente bastante interesantes, y que desgraciadamente no tienen el eco que deberían. Trataré de resumirlas lo más pronto posible. La primera tiene que ver con un medio local del Estado de México, muy bueno por cierto, que se llama AD Noticias. Esta semana, bueno, la semana pasada se reveló que la revista Forbes había publicado un contrato del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una consultora estadounidense, a la que estaría y está pagando $120,000 mensuales. Sin embargo, no se había dado a conocer la identidad de precisamente con quién están llevando esa consultoría. Y AD Noticias revela que se trata de una joven de unos 25 años llamada Martina Ayeto, que a primera vista no puede sonar relevante de no ser por el detalle de que se trata de la hija de la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar tiene ya, como está acreditado públicamente en redes sociales y en la comunicación de ambos políticos, tanto de Alejandro Moreno como de ella misma, una relación que por lo menos inicia el 1 de septiembre de 2025, es decir, está próximo a cumplir un año. Y a partir de ahí han tenido varias reuniones. No es antes de la tercera reunión que existe este contrato de la consultoría en la que participa Martina Ayeta, la cual recibe $10,000 mensuales, pagados obviamente por Alejandro Moreno Cárdenas, no me imagino que de su bolsillo personal, sino de los recursos del PRI, que al final de cuentas son recursos del pueblo de México, para entregarlo a consultorías estadounidenses. ¿Por qué es particularmente interesante que se trate de la familia de María Elvira Salazar, siendo ella cubanoamericana, que forma parte de un grupo político, de una corriente dentro del Partido Republicano y dentro del gobierno estadounidense? Concretamente, del actual también secretario de Estado, Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado. Ella, su cargo como congresista también le da, entre otras cosas, un cargo que no se conoce mucho, pero que tiene una relevancia importante. Presidenta de la Subcomisión de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, que parece un eufemismo a simple vista, pero en realidad ese cargo le da a ella la facultad de solicitar la cancelación de visas a personalidades que estén en América Latina. Si uno analiza la línea de tiempo del contrato que firma Alejandro Moreno Cárdenas con la familia de María Elvira Salazar, y analiza pues esta temporada donde el Departamento de Estado, no solamente en México, también en Brasil, también en su momento en Colombia, con diplomáticos cuando se dan gobiernos de izquierda, retiran estas visas, pues en el caso mexicano coincide justamente cuando se empiezan a conocer en, insisto, septiembre de 2025, María Elvira Salazar y Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto lleva 22 días en los Estados Unidos haciendo política allá, no aquí en México, de donde es senador plurinominal, pero al final de cuentas senador en la República Mexicana. La pregunta sería, Presidenta, con esto que dan a conocer los compañeros de AD Noticias, pues la postura del gobierno federal, que se estén usando los recursos del PRI, recursos que son subsidiados por los impuestos de las y los mexicanos, para entregárselos a estas consultoras estadounidenses que le dicen a Alejandro Moreno Cárdenas cómo posar, cómo hablar, cómo hacer speech político y sobre todo narrativa, de la cual ha nacido y empata lo de narcopolítico, Presidenta. Bueno, primero el Instituto Nacional Electoral tendría que revisar si esto es legal o no.
el área de revisión de financiamiento. No sé cómo esté la ley, si es factible hacer estas contrataciones. Yo creo que lo que está de fondo, y lo venimos discutiendo, platicando, debatiendo, es esta visión de dirigentes de partidos políticos mexicanos, que habría que decir partidos políticos y quitarle los mexicanos, porque están entregados al extranjero, entregados. No se puede explicar de otra manera. O sea, quiten el nombre de este personaje. El presidente de un partido político de un país se la pasa más tiempo en otro país hablando mal del gobierno mexicano y de México que en México. Da más entrevistas en otro país que en México. Contrata consultores de otro país que consultores, académicos, especialistas en México. ¿Qué es? Entreguista, traidor. No puedo llamarle de otra manera, no se le puede llamar de otra manera, porque están entregados. ¿Qué ofrecen al pueblo de México? Pregunto. ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen lo que los conservadores del siglo XIX, traer a un príncipe, a un monarca, a gobernar a México, traer las ideas de fuera para gobernar en México. No tienen aquí prácticamente apoyo ya. Se han quedado muy solos. Entonces creen que yéndose al extranjero van a poder resolver los problemas internos. No. El pueblo de México es muy inteligente, pero es interesante que todas y todos los mexicanos, porque este no es un asunto judicial ni mucho menos, nos demos cuenta de qué ocurre, qué está ocurriendo. ¿Por qué dirigentes políticos de un partido político mexicano se la pasan en Estados Unidos? Se contesta por sí solo. Y cuando se presentan aquí, pues es con violencia. Se contesta por sí solo. Ahora supuestamente ya están separados, ¿no? El PRI y el PAN, pero pues son el PRIAN. La verdad, no hay diferencia entre uno y entre otro. ¿Qué decimos nosotros? Y lo vamos a sostener siempre, porque es la única manera de garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Pensar en el pueblo, actuar con el pueblo, no separarse del pueblo. Nadie debe hacer eso. Y para eso hay que estar cerca y hay que tener principios. Honestidad, honradez, amor al pueblo, amor a la patria. No son muchos, pero hay unos que no los tienen. Se les olvidó el amor al pueblo y se les olvidó el amor a la patria. Presidenta Sheinbaum, insisto con este tema de la etiqueta de narcopolíticos. En este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que según sus palabras definió como
ayudar a combatir las falsas narrativas que perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico, otros más aventurados decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política y ahora lo hacen, o con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos. Pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, y en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González, y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron más de 20 minutos, y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo 1 minuto, porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico, que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O por ejemplo también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. ¿Él fue asesor? Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de Litigio Estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González. Es decir, tiene un historial. Y ahora se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Entonces, y por cierto, también a través de una organización, venido a menos, no les funcionó, de Mexicanos al Grito de Paz. Bueno, también están involucrados todos ellos, y no es una, insisto, teoría de la conspiración, él mismo lo confirma. Entonces me permito reproducir el audio de las palabras de Miguel Mesa. Entonces decidimos fundar nuestra... Por cierto, Mesa dice, disculpe el lenguaje, pero es importante, que Narcopolíticos es un vehículo para echar putazos, así tal cual. Entonces decidimos fundar nuestra propia SEI, básicamente con la idea de, va a ser un vehículo para echar putazos, y ya. Y ahí está, y al que le sirva, ¿no? Al final de la campaña, a través de un funcionario de inteligencia que había trabajado con agencias de seguridad estadounidenses, nos llegó unos cables de inteligencia sobre los vínculos entre Adrián y el crimen organizado, ¿no? Y estos cables de la embajada gringa, que justo los acabamos de publicar completos por primera vez. ¿Tú crees que Calderón sabía? ¿De García Luna? Sí. No, pero ese es punto y aparte. Llegué a esta reflexión hace menos de un mes. Pero dije, es que Genaro García Luna no hizo nada malo. O sea, solo hizo exactamente lo mismo que hace la DEA, que es apoyarse en un cartel y apoyarlo
para putearse el de enfrente, ¿no? ¿No clasificarías entonces a Calderón como un narco político? Con las pruebas que tenemos, no. No soy abogado porque no he terminado mi pinche tesis, pero pues le hago al cuento. Que yo no sé cómo alguien puede litigar no teniendo pues el título, pero bueno, Presidenta, esta ya es mi opinión, hasta por el momento han sido solamente los hechos. México está viviendo un episodio de Bahía de Cochinos, pero en su versión digital. Es la intromisión total de querer implantar narrativas a toda costa. Y lo estamos viendo en tiempo real, Presidenta. Entonces, es un asunto que en realidad nos atañe a todos, porque estamos viendo en tiempo real cómo fuerzas extranjeras quieren decirle a los mexicanos cuál es la narrativa de su propio país. Me gustaría conocer su opinión, Presidenta. Bueno, número uno, ha avanzado tanto la inteligencia artificial y todos, digamos, los avances en la informática, que en efecto hay quienes con dinero generan tendencias en las redes sociales y ahora es más fácil con la inteligencia artificial y las plataformas se prestan para ello, de tal manera que hacer una campaña contra una persona sin fundamento a partir de una noticia falsa o de la tergiversación de una nota y hacerlo viral o hacerlo tendencia, es posible hacerlo sin tener a la gente. Uno pensaría, son 500,000 reproducciones, son 10 millones de reproducciones, 200 millones de personas están hablando de esto. No, no son personas, son robots, son bots que a través de un mecanismo generado hoy por inteligencia artificial generan tendencias en las redes sociales y crean contenidos de manera muy rápida. Es cierto, las redes sociales en muchos se han convertido en eso y están siendo usadas políticamente por quienes no están de acuerdo con una posición u otra, y en particular por aquellos gobiernos que estamos cercanos a los pueblos, gobiernos humanistas. Lo hemos visto en las recientes elecciones en distintos lugares de América Latina, aunque no solo. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Lo primero es divulgar, informar. Esto es indispensable que se comunique, porque te puedes ir con la finta de una noticia que en realidad no tiene nada de cierto, donde no hay verdad y que se vuelve algo tremendo a través del uso de los distintos algoritmos de las plataformas digitales utilizados en mucho por organizaciones de derecha. Entonces, y en mucho a veces por injerencia de otros gobiernos. Eso evidentemente tiene que demostrarse. Entonces, no es que todo lo que aparezca en las redes es cierto, tampoco es cierto que todo lo que aparece en las televisiones es cierto, o en el radio es cierto, pero particularmente las redes sociales y la adicción que se genera a partir de los algoritmos en las redes sociales, pues puede generar una opinión de una nota que no tiene ninguna validez y se usa como injerencia, es verdad, eso es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Informar, informar, informar y trabajar para la regulación, para que esto no se convierta en, bueno, el ciudadano, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciudadana? ¿Dónde quedó la persona? Entonces, esto es algo fundamental. Ahora, lo segundo, desde que estuve yo en campaña, nada más que en 2 años, el desarrollo de las redes sociales y la inteligencia artificial ha escalado exponencialmente. Desde que estuvimos en campaña, el uso de narcocandidata, narcopresidente, narcogobierno, se utilizó sin ninguna validez, sin ningún fundamento, como parte de una campaña, de mucha hipocresía también, porque ellos sí estuvieron involucrados en apoyar a un grupo delictivo
durante el periodo donde fueron presidentes, particularmente Felipe Calderón, con lo que ya conocemos de García Luna. Pero ahora se atreven a hablar de algo donde no tiene ningún fundamento. Entonces, primero, todos tenemos que garantizar que en efecto no hay ningún vínculo entre un grupo delictivo y un gobernante. Y particularmente las fiscalías tienen que hacer su trabajo en eso. Y los partidos políticos tienen que hacer su trabajo en eso. Fíjense, Morena propuso en el Congreso que hubiera una comisión del INE para que estuviera en contacto con las agencias de seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía para poder revisar los candidatos, si es que había alguna información. ¿Quién se opuso? Los partidos de oposición. Hay que decirlo también, porque si no, no tiene coherencia lo que estamos presentando. Entonces, evidentemente que los gobernantes tienen que ser honestos, y ahí donde hay pruebas de un vínculo de un gobernante con algún grupo delictivo tiene que procederse, pero tienen que haber pruebas, no anuncios, no opiniones, pruebas contundentes donde las fiscalías puedan actuar. Entonces, los gobiernos tienen que estar libres de cualquier vínculo. Eso también hay que dejarlo claro, porque si no parece que nosotros estamos diciendo otra cosa, y no. Pero lo tercero, la hipocresía de la derecha y del conservadurismo. ¿Qué gobierno tuvo vínculos con un grupo delictivo? El de Calderón. Pero ahora ellos son los que se visten de puros o de morales. ¿Dónde? Y el pueblo de México tiene que estar seguro, o tiene que tener la suficiente información, inteligencia, que es bastante inteligente, para saber dónde está lo cierto y dónde no. Y para ello hay que informar. Lo que es muy difícil que ocurra en México es que llegue un gobierno de derecha. Eso lo sostengo. Por nuestra historia, por lo que somos, y porque los gobiernos de derecha no están con el pueblo, por definición. Están en contra del pueblo, por definición. Tienen intereses cupulares, personales, que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente. Y eso lo defendemos y siempre lo vamos a defender. Ahora, vamos bien. También se genera, y no, el país va bien. El país va bien. Ahí están los indicadores económicos. Vamos bien. Y la gente sabe que vamos bien, que vamos por buen camino y que vamos a ir, mientras no nos separemos del pueblo, por buen camino. Pero hay que estar atentos a todo esto y lo que mencionas, porque hay personajes que la verdad, pues es evidente que lo que tienen en mente es utilizar noticias falsas para hablar mal de un gobierno o de otro. Coyuntura premia y no puede ser más que lo que sucedió este fin de semana en un caso vertiginoso con el señor Rubén Rocha Moya, con el caso de las licencias, regresos y presencias. Hay mucha incertidumbre en este momento, en concreto para las y los sinaloenses. Sobre todo porque durante el desarrollo de esta conferencia se acaba de posponer. El Congreso pospuso justamente quién iba a ser el nuevo gobernador o gobernadora ahora que se da esta situación. Entre los mensajes que publicó en sus redes sociales, Presidenta mencionó justamente no anteponer los intereses personales antes del paso a la historia y del proyecto de nación. Con todo lo que ocurrió y ya mirando 72 horas antes, ¿cuál es su conclusión de lo que sucedió este fin de semana con el caso de Rubén Rocha Moya, Presidenta? Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa.
la verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, el 30 de octubre, 31, primero de noviembre, a ver, chécale bien. Queda un año, 2 meses de gobierno. Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno, entonces sería prácticamente un año más o menos, un poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Y tendrán que decidirlo el día de hoy, de acuerdo con lo que establece la Constitución del gobierno de Sinaloa. Entonces, ese es lo que ocurrió. Yo el viernes, el sábado, publiqué a ver si lo pones, publiqué el siguiente comunicado en mi red social o en mis redes sociales. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, están el pueblo y la nación. Este es mi pensamiento. Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente aquellos que venimos del movimiento de transformación. Debe haber ante todo honestidad, honradez y lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ello, nada. Entonces ahora que el Congreso Estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión. Hay que decir que constitucionalmente
los estados tienen autonomía en este sentido, a menos que hubiera una situación de desaparición de poderes o algo así, que no es el caso, evidente. Que está funcionando el Congreso, está funcionando el Poder Judicial. Creo que desde 1800 no sé cuánto no hay una situación de desaparición de poderes, entonces no es el caso. Entonces el Congreso está en funciones y de manera autónoma deben tomar la mejor decisión las diputadas y los diputados de Sinaloa. Durante este episodio, ¿Rubén Rocha Moya hizo contacto con el gobierno federal o viceversa, presidenta? No. Insisto, es bastante incertidumbre para la población de Sinaloa. Sinaloa puede saber que ahí estamos, que el gobierno federal está ahí y están los otros poderes y está por definirse quién va a ser el gobernador o gobernadora. Hoy le pregunté al general secretario cuántos efectivos tenemos en Sinaloa. Son 15,000 efectivos. Del Ejército, de la Guardia Nacional, hay 1,500 efectivos de la Secretaría de Marina, particularmente en Mazatlán, y estamos atentos a todos los temas de seguridad, atendiendo como lo hicimos, como lo hemos hecho desde el momento en que se presentó pues esta situación de incremento en los homicidios, producto, ya sabemos, de este episodio de la llevada de un narcotraficante a Estados Unidos y el conflicto interno de un grupo delincuencial que generó pues esta situación en Sinaloa, que aún todavía está por aclararse. A partir de ahí, Sinaloa tenía un homicidio diario. A partir de ese momento crecen los homicidios en Sinaloa y la inseguridad por esta pugna interna provocada por algo que todavía no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero que generó un conflicto interno en un grupo delincuencial. Entonces, en temas de seguridad y de la atención a todo lo que requiere Sinaloa, estamos pendientes y hoy mismo se determinará, espero, por el Congreso, pues quién estará de gobernador o gobernadora interina. Concluyo con dos temas de este. Sí, señor. Sí, señor. Son 3 preguntas, ¿ya pasaron las 3? Sí, esta es la última. A ver. La presidenta Sheinbaum. Ya vamos para allá, ahorita te toca para que… Presidenta Sheinbaum, Nadia Beler, la mujer que sobrevivió al atentado de sicarios que presuntamente habría operado Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario, afirma que Cerimedo le compartió que tenía planes de meterse a México para operar justamente una guerra sucia. Autoridades bolivianas dieron a conocer que granjas de bots de algunas 50,000 cuentas operaban desde las instalaciones y propiedades de el señor Fernando Cerimedo, que ahora, por cierto, Javier Negre como que se quiere deslindar de él. Y la consecuencia de eso es que algunas cuentas en Twitter han decaído abruptamente, tanto la del presidente Javier Milei como la de Ricardo Salinas Pliego, que según especialistas han afirmado que han decaído tanto en impactos como en interacciones alrededor del 70% una vez se apagaron estas granjas de bots que se encontraron en la propiedad de Cerimedo. Sería eso, presidenta. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos acá para que no se quejen. Sí, aquí atrás. Páramo, por favor. Ya les va a tocar a todos, nada más sean más breves, por favor, para que les toque a más. Sí. Gracias, presidenta. Quisiéramos volver al tema de Sinaloa. Para empezar, usted acaba de comentar que no era pertinente el retorno de Rubén Rocha a la gubernatura. Esto puede tener muchas lecturas. Quisiera, por favor, si me puede decir, ¿por qué no era pertinente? ¿Porque sigue siendo investigado? ¿O porque si hay pruebas en contra de él? ¿Estados Unidos ha vertido pruebas? ¿O por qué no era pertinente que regresara? Bueno, todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia, más que el gobierno, la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que
que solicitó la detención urgente para extradición, no ha presentado ninguna prueba. Y la Fiscalía pues está en su investigación. Y ya la Fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas que se mencionaron si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador Rocha o del gobernador con licencia Rocha o no, pero sí hay investigación. Ok, en México hay investigación y se están esperando las pruebas, es hasta ahí. Luego, esto se desató, este episodio del retorno de Rocha y luego su nueva solicitud de licencia, cuando fue detenido Fausto Corrales. Fausto Corrales, que fue uno de los personajes que estuvieron en el momento en que se detuvo, bueno, se sustrajo a El Mayo. ¿Usted interpretaría que lo que estaba buscando en ese momento, estaba buscando Rocha, era tener fuero, porque puede ser que en las declaraciones de Corrales se le involucre como al parecer sucedió en ese episodio? No especulo, no especulo. La Fiscalía está haciendo investigaciones. En efecto, detuvo a una persona recientemente que explicó en su comunicado y sigue investigaciones, tanto de el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, tiene investigaciones abiertas sobre eso, como de el secuestro, retención, llevada, como ustedes lo quieran poner, de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la Fiscalía está haciendo sus investigaciones desde hace tiempo. Esa investigación está abierta desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. La hizo el fiscal Gertz y ahora la continúa la fiscal Ernestina Godoy, está en investigación. Y a partir de la mención de Estados Unidos, la Fiscalía decidió abrir 10 carpetas de investigación que están en investigación de las 10 personas. Ellos tendrán que decir si hay alguna prueba o no hay alguna prueba de algún tema que tenga que ver con algún delito de estas personas. Pero es la Fiscalía quien está haciendo sus investigaciones y ellos tendrán que decir si hay responsabilidad o no de alguna persona en este sentido y esclarecer si tienen los elementos suficientes el asesinato del exrector de la UAS. Presidenta, se lo pregunto muy directamente. El hecho de lo que usted publicó en redes sociales es una disertación acerca de la necesidad de pues, tener mucha claridad, que quienes gobiernan estén comprometidos con la legalidad. Después viene el partido que llevó al gobernador. Bueno, no, mi publicación fue el sábado. Bueno, esa publicación. Ajá. Y luego viene este retiro del apoyo del partido a Rubén Rocha. Esto configura que Rubén Rocha lo están dejando solo, Presidenta. ¿Es porque se presume que sí hay un involucramiento con el crimen organizado? No, eso lo determina la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal o las fiscalías. No es competencia ni del gobierno federal, a menos que hubiera una prueba en el Gabinete de Seguridad, ni de un partido político, ni de nadie más. Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial. Y en este proceso que se sigue en contra de Rocha, que está investigando la Fiscalía, hay congelamiento de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera ya le ha pasado a usted un reporte de cuál es la situación, qué se está haciendo. Vamos a pedirle a la Fiscalía que en todo caso informe, ¿no? Porque ellos son los que deben informar, ellos son los que tienen investigación y ellos son los que tienen que informar y en su caso, si no encuentran pruebas, pues proceder a cerrar el caso, si encuentran pruebas, pues seguir procediendo con la investigación. O sea, es la Fiscalía. Nosotros tenemos coordinación con Ernestina Godoy y su equipo, porque así debe ser. La autonomía no significa que no haya coordinación. Tiene que haber coordinación particularmente pues para disminuir la violencia en el país, pero eso no quiere decir que no tengan autonomía. La Fiscal General de la República es autónoma y la Fiscalía, y ellos realizan sus investigaciones y ellos deben de informar.
solo en aquellos casos en donde la investigación del propio Gabinete de Seguridad dio elementos a la Fiscalía o se presentó o se abrió una carpeta de investigación a solicitud del Gabinete de Seguridad, es cuando podemos informar con mayor detalle. Pero en este caso es facultad de la Fiscalía General de la República, hasta donde yo entiendo, pues ya hubieran procedido si hubiera algo en particular, pero lo tienen que contestar ellos. Y en ese sentido, Presidenta, ¿hay un plazo perentorio para que la Fiscalía termine esa investigación y emita, si es conveniente, si es pertinente? Lo tiene que contestar la Fiscalía, ellos son los que están haciendo la investigación. Y de parte de Estados Unidos y el intercambio de información con el Gobierno de México o con la Fiscalía, ¿también hay un momento en el que se cierre la presentación de pruebas o no pruebas, esta instrucción o no sé cómo llamarle? ¿Hay algún momento en el que… Nosotros recuerden que contestamos que hasta que no hubiera pruebas no podía procederse en nada, porque ellos nos han contestado exactamente lo mismo. O sea, a solicitud de México para que se extradite o se detenga a alguien, incluso de doble nacionalidad, Estados Unidos, ¿qué dice? O el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿qué dice? Preséntame pruebas. Y se presentan las pruebas y esa decisión del Departamento de Justicia si procede o no procede. En este caso es lo mismo. Así está. Ahora, si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay, como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador, hoy otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él, pero él tomó una decisión de regresar. No sé cuál fue su decisión, ni tampoco fue que lo orientó a decir ya vuelvo a tomar licencia, pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador nuevamente en funciones. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, buenos días. Javier Tobar, de la agencia France Press. Presidenta, quería una aclaratoria. ¿El gobernador Rocha, podríamos decir que renunció a su cargo entonces? Porque ya usted da como por sentado que el periodo… Él lo pidió así en su carta, licencia definitiva, así se llama. No es renuncia como tal, sino licencia definitiva. De acuerdo. Y en el tema político, más allá del tema jurídico que usted dice, ciertamente que no puede presentar una opinión, ¿sí existe una ruptura política con el gobernador Rocha de su parte? No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente. Porque no es un asunto personal, por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? Y que genera, o sea, ¿qué necesidad puede regresar? Que nada personal puede estar encima por los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión. Y hasta ahí. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Esa es mi función. Y también represento un proyecto de nación, porque evidentemente aquellos por los que no votaron por mí, pues también soy presidenta de todos los que no votaron por mí. Pero yo ofrecí un proyecto de nación, principios de gobierno. Y ese proyecto de nación me parece que tiene que mostrar siempre, por encima de todo, que los intereses personales no están por encima de los intereses de la nación. Y eso tiene que ser para todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento de transformación. Que el compromiso con el pueblo es siempre, el compromiso con la patria es siempre,
el compromiso cuando asumes el gobierno de no mentir, no robar y no traicionar debe permanecer, y que todos debemos comportarnos de esa manera. Ningún interés personal, incluso por más legítimo que sea, está por encima del interés general. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que creo que debemos asumir todas y todos los mexicanos que participamos en política, pero en particular aquellos que forman parte del movimiento de transformación. Y me parece que en todo caso, en ese momento, la decisión que toma el gobernador con licencia pues es una decisión personal, no es una decisión que involucre a su estado o a una visión general. Entonces por eso me pareció imprudente. Y nosotros, más allá de el gobernador o no, pues lo que tenemos es que conducir a la nación en primer lugar, porque esa es nuestra responsabilidad. Conducir a la nación en momentos difíciles internacionalmente, porque vivimos momentos diferentes a nivel internacional, y también garantizar el bienestar del pueblo, garantizar la democracia, las libertades, la independencia y la soberanía, como se debe hacer, y garantizar la justicia social, el bienestar de todas y de todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Esa fue mi responsabilidad, o esa es mi responsabilidad, esa fue la responsabilidad que asumí y que mantengo y que voy a seguir manteniendo, por el bien de la nación. Eso es lo que hace un gobernante responsable. Entonces, siempre, pero en particular hoy, con un asedio externo importante de intentos de injerencia, pues lo que hay que hacer es mantener los principios, no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos, pero tampoco olvidar lo más importante, hacia dónde vamos. Y vamos siempre hacia la defensa de la dignidad del pueblo de México, por encima de todo, y de la nación. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir todos los que nos dedicamos a la política. Por eso quien va al extranjero a rendir pleitesía, a pensar que desde el extranjero se va a modificar la forma de gobierno en México o se va a beneficiar a un partido político sobre otro, pues está muy equivocado. Y al mismo tiempo, todos los que hacemos política aquí, particularmente los que pertenecemos a nuestro movimiento, hay que ser muy responsables y no olvidar nunca nuestros principios, nunca, porque decía o dice el presidente López Obrador en varios de sus libros, particularmente en el libro Gracias, dice: la política es principios y eficacia. Hay momentos a lo mejor donde la eficacia tiene a lo mejor un rumbo especial. Yo pienso que es tiempo de principios en este momento. Es un tiempo de principios. Claro que la política requiere eficacia, pero ante la duda los principios, siempre. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Presidente, y precisamente este tema es un asunto que usted ha conversado con el expresidente López Obrador, el tema del gobernador Rocha. Es un aliado del presidente. No. Por cierto, ¿no? Que dicen que López Obrador le dijo a Rocha que regresara. No, es que la política ficción, vamos a llamarle así, ¿no? Porque de ciencia no tiene nada. La política ficción está a la orden del día. ¿Qué sé del presidente López Obrador? Que está por terminar o ya terminó, no sé, su segundo libro y que pronto lo va a publicar, eso es lo que sé. Y sé también a través de su esposa, que a veces le llamo para ver cómo están,
pues Beatriz es mi amiga de hace mucho tiempo, incluso antes de que se casara con el presidente López Obrador. Pues para ver cómo están como amigas. Sé que está muy bien, que está sano, está contento, está bien y escribiendo. Presidenta, en otra pregunta ya para terminar, quería un poco su reacción con respecto a la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios comerciales por el TEMEC también de México. ¿Cómo nos puede afectar esa guerra comercial, si tiene alguna consecuencia para nuestra economía y si usted ha tenido algún contacto con los líderes de estos dos países sobre este tema? Muchas gracias. Hablé con el primer ministro Carney el jueves, creo, ¿no? Todavía no venía este rompimiento, no quisiera llamarle rompimiento, este desencuentro, vamos a ponerlo así mejor, este desencuentro en las pláticas que tuvieron sobre este incremento que planteó Estados Unidos a los aranceles hacia Canadá. Cuando hablé parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, porque pues obviamente tenemos que estar pendientes. Y Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días, porque como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Recuerden que nosotros tenemos aranceles en aluminio y acero y sus derivados del 50% y tenemos aranceles en vehículos del 25%. Entonces llevamos ya más de un año trabajando para ver cómo se pueden reducir estos aranceles. Ellos han planteado una serie de puntos que desde su perspectiva no van acordes con el tratado comercial. Algunas las hemos discutido de que no tienen razón en esto, otras que sí. El incremento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos ha sido importante, principalmente por lo electrónico. En Estados Unidos hay un boom de inteligencia artificial y de centros de datos, y estos centros de datos requieren mucha electrónica, y Estados Unidos nos ha planteado que no haya triangulación, es decir, que no entren por México para llegar a Estados Unidos aprovechando que no hay arancel. Ahora, Estados Unidos tampoco tiene arancel a los electrónicos, a ningún país, ni a Taiwán, ni a China, ni a ningún país hasta este momento. Pero tampoco es interés nuestro pues que pasen por México y suban a Estados Unidos sin incorporarles valor agregado. Entonces, hay pláticas hasta este momento y yo soy optimista de que vamos a poder llegar a un acuerdo, pero evidentemente pues vamos a estar informando y siempre pues garantizando el bienestar de México, nuestra Constitución y nuestra soberanía, que es lo que siempre hemos puesto como elemento sustantivo en las negociaciones. No. Nosotros lo que tenemos en este momento son esos dos aranceles y un arancel del 10% a todo aquello que se exporta que no es del Tratado de Libre Comercio. Hasta ahí es lo que tenemos y queremos tener una mejor posición que esa, aunque tenemos una posición muy buena, porque si uno hace en promedio todo lo que exportamos, tenemos de las menores aranceles que tiene cualquier país del mundo. Eso hemos logrado pues gracias a la comunicación, a la negociación, al trabajo conjunto del equipo que ha estado yendo a Estados Unidos. No queremos más aranceles, obviamente. Entonces esta semana están allá esperando que podamos llegar a un acuerdo.